Buenas noches. Realmente un gusto estar de vuelta por estos lados. De paso, estoy estrenando, así que muchas gracias. Y como cantábamos, de esto se trata, ¿no? No me quiero conformar, he probado y quiero más. Y la vida cristiana es así, no nos tenemos que conformar, porque no es que hay más, hay muchísimo más. Cuando el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan que los que creíamos en Él, de su interior, correrían ríos de agua viva. El tema es que yo tengo la compuerta. Si yo cierro la compuerta, no dejo correr ese río. El único que traba las cosas voy a ser yo, si no, es un río inagotable, porque la fuente es Él. Y la sed la sacia Él. Por eso no me tengo que conformar, porque si sigo buscando, cada vez más voy a tener cada vez más de Él. Y tiene que ver con lo que vamos a ver en esta noche, el juego de los ¿cuántos errores? Algunos conocen que antes en el diario había algunas revistas de juego, venía el juego de los errores, de 10 errores, 7 errores que eran 2 imágenes iguales y uno tenía que buscar las diferencias, ¿se acuerdan? Y el desafío de esta noche va a ser así. Ya vamos a ver por qué, porque sería bueno que cada tanto lo ejercitáramos. Y es interesante porque nos vamos a meter en un pasaje muy lindo, hermoso, de mucho ánimo, que es 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ver algunas cositas ahí que nos van a desafiar para nuestra vida diaria. Primero Corintios capítulo 15, versículo 45, vamos a arrancar a leer. Dice, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo muy interesante porque Pablo va a revelar un misterio, un tema no conocido. ¿Qué pasaba después de la muerte? ¿Qué pasaba cuando todo se terminaba? Y era un tema que no se conocía bien. Y a veces nosotros no conocemos mucho tampoco. ¿Por qué motivo? Porque, como hemos nombrado muchas veces, no somos de leer tanto la Biblia a veces. O no somos de pensar
en la eternidad para proyectar nuestra vida. No colocamos mucho la mirada en la eternidad. A veces esquivamos leer el libro de Apocalipsis porque decimos es muy complicado para entender, pero ni siquiera tenemos una noción de las cosas que nos esperan, cómo va a ser el cielo. Es una esperanza maravillosa que cuando me pongo a meditar en ella, cobra mucha fuerza y mucho ánimo. Se desconoce, pero a través de la revelación de estos hombres de Dios nos dan a conocer cómo va a ser el proceso, no solo nuestra salida de esta vida, sino en el momento que Cristo venga a buscar a su iglesia. A veces parece un cuento de hadas, porque uno empieza a leer ciertas cosas y dice, che, parece que esto no sé si es cierto. Me parece mucha fantasía. Pero si usamos la lógica, todo lo anterior que puedo encontrar en la Biblia es todo verdad. Y cuando alguien te dice la verdad, jamás vas a dudar que si sabe algo que va a venir, le crees porque nunca te mintió. Y como Dios nunca nos mintió, obviamente voy a tener una fe ciega en cuanto a lo que no pasó todavía, porque su verdad es firme. Ahora, él va a decir lo siguiente. Habla de dos hombres, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, el primer hombre que empezó la humanidad, es el primer hombre que a través de él, ¿qué le damos nosotros? El pecado. Porque por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y habla el segundo hombre, es cuando Cristo vino, que por él y su obra redentora nos provee y nos da la posibilidad de la salvación. En el primer nombre todos fuimos condenados y tenemos una eternidad bajo condenación. En el segundo hombre, Cristo se hace hombre, hace su obra redentora y por eso esto corruptible es necesario que se vista de incorrupción, esto mortal de inmortalidad a través de su obra redentora. Ahora, fíjense versículo 1, vamos a empezar de capítulo 15, él dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el que recibiste, en el cual perseveráis, dice el versículo 3, porque primeramente les enseñé que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Toda la obra la hizo conforme a las Escrituras. Entonces, él llevó adelante la voluntad de Dios para lograr la victoria sobre la muerte y así ofrecernos esta verdad. Ahora bien, él comienza a describir en el versículo en este versículo cómo es este primer hombre, el hombre terrenal, y cómo es el segundo hombre, el celestial. Dice versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, que la victoria de la muerte sobre la vida sobre la muerte. Versículo 43 describe otras cosas, dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vamos a ver la siguiente para ver un poquito. El hombre terrenal es corrupción, tiene deshonra, debilidad y es mortal. El celestial es incorrupción, gloria, poderoso, inmortalidad. O sea que la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros va a hacer que esto que vive de esta forma se transforme en aquello cuando Él venga. Solamente porque Él en la obra redentora logró esto. Ahora bien, todos, dice, seremos transformados. Versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra escrita, es sorbida, es la muerte en victoria. La muerte es absorbida por la eternidad y cambiamos de lo que somos a aquello, en un abrir y cerrar de ojos. Hay cosas que no podemos entender, la vamos a entender en el momento, porque pensemos que dice que, ¿cuándo va a ser el momento de la transformación? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, cuando lo juntamos con 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados con Él. O sea, fíjate todo el proceso que va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. No lo podemos entender, pero el dueño y administrador del tiempo y el espacio lo puede hacer. Ahora bien, el hombre terrenal se va a transformar en el hombre celestial. ¿Y qué va a pasar? Fíjense versículo 49, porque acá es donde quiero que nos detengamos. Dice versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también que la imagen del celestial. Pregunta, y usa la imaginación. ¿Cómo te imaginás cuando estés en el estado celestial? Usá la imaginación y pensá que Dios ya te libró de la condición de pecado, de mortalidad, y ya estás en el cielo. ¿Cómo te ves? ¿Qué cosas imaginás siendo celestial? Y acá es donde propongo el juego. Porque el tema es que dice, así como trajimos la imagen del celestial, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que traer la imagen del terrenal, tenemos que traer la imagen del celestial. Mi responsabilidad como hijo de Dios es trabajar arduamente para traer la imagen del celestial acá en la tierra. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque Dios ya me dio un adelanto de la vida en el cielo. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son, ¿qué cosa? Las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? En algún momento explicamos y lo estudiamos. Las arras es un término en otro idioma que para pasarlo a nuestro castellano, nosotros decimos es una seña. ¿Viste cuando vas a comprar algo y querés hacer una reserva de cualquier cosa que vas a comprar? Che, te lo dejo señado y después lo vengo a buscar. Eso. Al meter ese concepto en el versículo, lo que está diciendo es, Dios me selló con el Espíritu Santo y me dijo, yo te doy un adelanto de lo que vas a vivir en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque si no tenés este adelanto, no podés vivir de una forma victoriosa. No podés vivir de una forma distinta. Te lo doy para que lo que yo te demande, vos lo puedas cumplir porque tenés un poder extra. Tenés mi ayuda personalizada para que puedas vivir de una manera distinta. Para que puedas lograr las victorias en Cristo Jesús, como dice el versículo más adelante, que Él nos da la victoria. No es porque yo pueda o yo lo merezca, es por la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu que me dio una herramienta poderosa para que yo pueda vivir una vida mejor. Para que yo pueda vivir parte de ese hombre celestial acá en la tierra. Por lo tanto, si yo logro hacerlo, logro la vida abundante que Él prometió. A no ser que piense que la vida del cielo no va a ser una vida abundante.
Por lo tanto, si no tengo una vida abundante, es porque soy un mal administrador de la divinidad, de un pedazo de divinidad que me dio mi Padre Celestial para que yo tenga un adelanto de lo que voy a vivir. Efesios, vamos al próximo versículo. Efesios capítulo 4, fíjense, dice, y vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El desafío de Pablo es hacer un trabajo de desechar lo que tenés, desvestite del viejo hombre, hacé cambios, sacate la ropa vieja y ponete la ropa nueva de la que Dios creó. Ahora pasamos a ser un hijo de Dios. Antes pensábamos otra cosa. Ahora aprendimos a Cristo, entonces vestite de ese nuevo hombre, sacate la ropa vieja y empezá a colocar lo nuevo que Dios te dio. ¿Sabes qué? A veces se habla en la iglesia, viene un tiempo nuevo, viene como que en todo momento tiene que haber un tiempo nuevo. No, es que lo nuevo está hace rato. El tema es que yo me lo tengo que poner y lo tengo que usar en forma permanente. Porque desde cuando yo creí y pasé a ser un hijo de Dios, ya Dios me dio cosas nuevas para empezar a cambiar en mi vida. El tema es que yo tengo que decidir cuándo voy a comenzar a desechar lo viejo para colocar lo nuevo. Porque Él quiere que yo me revista de justicia y santidad. ¿Para qué? Para vivir una vida recta y una vida muy similar a la de Él. Para que yo traiga la imagen, el término que está ahí en 1 Corintios, que traigamos esa imagen es, traigamos como ropa puesta. Es el mismo concepto. Empezá a meterte la ropa del nuevo hombre, del hombre celestial. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo que asemejarme en mi vida acá a cómo voy a ser allá. Esa es mi responsabilidad. Eso es adorar. ¿Por qué? Porque lo que hago es obedecer a lo que Él me manda. Ahora, ¿cómo me revisto? Después de Efesios capítulo 4 sigue el versículo 25 en adelante y da mandatos negativos y mandatos positivos. Dice, el que mienta, no mienta más, sino que hable verdad con su hermano. El que robaba, no robe más, sino que trabaje, es decir, sacate lo viejo, dejá de robar, dejá de mentir, desechá la amargura, sacate y vestite de lo nuevo. Sé bondadoso, sé amable, perdonando, hablando verdad. Ese es el proceso. Pero necesito prestar atención para ir haciendo los cambios. Vamos a ver el próximo versículo. ¿Te acordás lo que Pablo le dice a Timoteo? Timoteo era un pastor. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, no importa la edad que tengas, que sos un pastor joven, porque lo que ganás es autoridad con tu ejemplo. Pero vamos a sacar esa parte de ninguno tenga en poco tu juventud. Si no, vamos a tomar la responsabilidad de lo que Pablo le dice a Timoteo, porque es una responsabilidad que yo tengo que tomar. Yo como hijo de Dios tengo que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y acá vamos a hacer la comparación. Vamos a la próxima. Vamos a jugar a los errores. ¿Cómo te imaginas que vas a ser en el tiempo celestial? En palabra. ¿Cómo te imaginas? Perdón, estoy tapando. ¿Cómo te imaginas que vas a hacer en conducta? ¿Cómo te imaginas que vas a hacer en amor? ¿Cómo te imaginas que vas a hacer en espíritu, en fe, en pureza? Vamos a ser perfectos. Ahora, toma esa imagen que estás haciendo de vos mismo, que esa imagen es lo que yo tengo que traer al día de hoy. Y vamos a jugar al juego de los errores. No sé cuántos son. Pero tomá la imagen de lo que pensás que vas a hacer en forma celestial y proyectala a cómo me muevo hoy. ¿Cuántos errores tengo o cuán distanciado está una imagen de otra? ¿Sabes cuál es mi trabajo? Que esas imágenes, cuando Cristo venga, estén lo más cerca posible. Mi vida
tiene que ser una vida que le vaya adorando cada vez más para que mi hombre terrenal, el que estoy viendo hoy, esté lo más cerquita posible de la imagen de lo que va a ser el celestial. Para que cuando Él venga, tenga que laburar poco en transformarme. Y no que le tenga que dar demasiado trabajo, porque la distancia es enorme. Y sería bueno que cada tanto, a solas, yo me vaya mirando y analizando, mi vocabulario, ¿cómo es con respecto a cómo voy a ser? ¿Hablaría como hablo delante de la presencia del Señor? ¿Diría las cosas y las expresiones que digo delante de su presencia en el cielo? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo soy con mi entorno? ¿Cómo es mi comportamiento con mis amigos, con mi familia, con los hermanos de la iglesia? Porque vamos a pasar la eternidad alabando juntos. ¿Cuán similar está a cómo voy caminando hoy? ¿En amor? Espiritualmente, ¿cuánto crecí? ¿Cómo es mi ánimo? ¿Cuánto es mi confianza en Dios? ¿Cuán puro soy en mi diario andar, en mis pensamientos, en mi hablar? Entrar a compararme, porque me va a ayudar mucho y me va a ayudar a pulirme, porque yo esa imagen la tengo que traer para andar de una forma digna de un hijo de Dios acá en la tierra. Ojo, hay que luchar, porque la tentación está, la intención a veces de irte al pasto está, pero necesito tener disponibilidad y ser sincero con Dios para pedirle socorro que me ayude a crecer en su imagen y reflejar su imagen cada vez mejor. ¿Sabes por qué? Porque me compró para eso. Porque me hizo de su equipo para eso. Porque me sacó de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable. Para que yo sea cada vez más luz en mi andar. Y el pase le salió caro. Me pagó bastante más que Messi. Porque nadie pagó a Messi con sangre. Y él me pagó con sangre. Y encima de eso, la Biblia me dice que el gozo puesto delante de él era eso. Comprarme. Darme la posibilidad de comprarme y que yo esté en su equipo. Y obviamente que tiene todo el derecho de demandarme que yo lo honre. Se merece que me tome tiempo a mirar lo que él quiere y cómo es, cómo voy a hacer y compararme a cómo estoy andando. Porque, Señor, tengo que trabajar duro. Ahora, ¿cómo lo hago? Por eso dice el versículo 58. Así que, hermanos amados, estad firme y constante, no pares. No pares trabajando para el Señor. No pares haciendo cosas para honrarlo y glorificarlo. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Necesito trabajar. Perfecto, pero ¿cuál es la forma de trabajar? Exactamente la misma que Cristo hizo. Versículos 3 y 4 dice que Él murió y resucitó, ¿qué? Conforme a las Escrituras. El término conforme es ponerse debajo. Eso es lo que Cristo hizo cuando estuvo acá. Se puso debajo de lo que Dios había dicho, había establecido, había escrito, y se movió guiado por las Escrituras. Por eso tengo que conocerlas. Porque mi forma de ir puliendo, creciendo
y transformando mi imagen que sea lo más semejante a Él, es a través de la Escritura, de lo que Él quiere. No en vano Salomón dijo, ¿saben qué es lo único que tiene que hacer el hombre? Temer a Dios, querer agradarlo y guardar sus mandamientos. Eso es todo. No se dediquen a hacer otra cosa. No se dediquen a hacer nada más. Todo el hombre es buscar agradar a Dios y obedecer sus mandamientos, lo que Él quiere. Hacer su voluntad. De ahí en adelante, despreocúpense de hacer otra cosa porque eso los va a llevar a desarrollar una vida próspera, de éxito y de honrar a Dios. Pero tengo que tomar el tiempo de mirarme en el espejo para ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Si no tomo el trabajo, si no me pongo debajo de la Escritura, de la palabra de Dios y atesorarla para obedecer lo que Él dice, nunca voy a tener resultado. Puedo orar toda la vida, pero si dejo la Escritura de lado, no sirve de nada. Como siempre digo, es un dúo perfecto. Oración, porque voy a Él, volcando mi corazón y rindiéndome a Él y escuchándolo para poder aprender y obedecer y tener la luz necesaria de saber qué pasos dar. ¿Cuán diferente están estas dos imágenes mías caminando hoy y lo que voy a hacer? Necesito trabajar para eso. ¿Por qué motivo? Dice el otro versículo, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se manifestó lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, ¿qué vamos a hacer? Seremos semejantes a Él porque le vamos a ver tal cual es. Pero mientras tanto lo tengo que conocer para ir avanzando en semejanza. Es un trabajo de toda la vida porque es como un viaje. Hasta que no llego a destino, la cosa no se termina. Porque obviamente su imagen es muy alta y es muy grande. Pero yo mientras tanto tengo que estar firme y constante y no dejar de avanzar. El próximo versículo. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa es nuestra tarea. Así como somos, tenemos que caminar de la forma más parecida a Él, porque tenemos que ser como Él es en este mundo. En la imagen yo tengo que proyectar el hombre celestial que voy a ser, lo tengo que proyectar al día de hoy. Abajo de la Escritura, listo para obedecerla. Próximo versículo. Para ir terminando ya. Fíjense lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sabes qué? El acusador de los hermanos, el diablo, va a estar en medio de la lucha que podamos tener y que queremos traer esa imagen de Él. Cada vez que tengas un error o que caigas, va a estar señalándote. Y se va a presentar delante del Padre y va a decir, mirá, ese es tu hijo. Ese es tu hijo, mirá, es para reírse. Fíjate lo que está haciendo. Pero dice, hey, ¿saben una cosa? Tenemos un abogado que se para delante del Padre, muestra las heridas y dice, hey, ya pagué. Mirá bien lo que está haciendo. Eso ya está pago. Ahora, el tema es que cada vez que se tiene que levantar por cómo vivo, tiene que levantar a defenderse. Lo que tengo que tratar es no que esté subiendo, bajando, subiendo, bajando. Él está permanentemente trabajando para defenderte como su hijo. Y el versículo 6 dice lo siguiente. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Él está trabajando para defenderme como su hijo. Se merece que yo dedique tiempo a vivir acá en la tierra demostrando que soy su hijo y honrarlo. Pagó un precio muy caro. Mi tarea es traer la imagen del celestial para honrarlo, adorarlo y exaltar la obra que hizo por mí. Y tengo que ser motivado por eso. Necesito que cada tanto tomar el tiempo para ir mirándome como un espejo y ver si voy sacando y descontando errores, porque mi imagen es cada vez más semejante a Cristo. Él se merece toda la honra para que yo lo haga. Vino a este mundo para comprarme y darme esa posibilidad. Cambió mi eternidad. Se merece que yo viva para Él, buscando exaltarlo, mostrando su imagen. No sé cómo vivimos, no sé cómo estamos, pero cuando me dedico a hacer esto, la satisfacción, la plenitud de la vida incrementa, se disfruta, se goza. Porque hacer lo que Dios quiere es lo más satisfactorio de la vida. En los negocios del Padre es conveniente estar. Y tengo que dedicarle tiempo. Así que pueda avanzar en la vida descartando errores, comparando estas imágenes. Vamos a orar.